Hipoacusia, la discapacidad invisible. Buenas tardes, soy Romina Pedroso, soy cantante de ópera, mezzosoprano. Además, soy profesora de canto en la Universidad Nacional de La Rioja. Soy profesora de canto también en la Universidad Nacional de San Juan. Mucho ruido, ¿verdad? Molesto, ¿cierto? Ahora sí, comenzamos de nuevo. Buenas tardes, mi nombre es Romina Pedroso, soy cantante de ópera, soy mezzosoprano, que es la voz intermedia de las voces de las mujeres en altura. Además, soy profesora de canto en la Universidad Nacional de La Rioja hace 15 años y en la Universidad Nacional de San Juan. También soy alumna de la licenciatura en canto. Lo que acaban de experimentar es lo que a veces le suceden a las personas hipoacúsicas. En este caso, lo que me sucede a mí, como una persona con hipoacusia neurosensorial unilateral. Les pido disculpas porque mi intervención será un poco autorreferencial, no por sensiblería, sino porque quiero hablar desde mi experiencia. Y no quiero basarme solo en supuestos, en leyes, en lo que debería ser, ni en cómo interpretamos lo que el otro tiene que entender de nosotros. Las políticas de inclusión están bien orientadas y todos tenemos buenas intenciones, pero la ley por sí sola nunca va a reflejar las necesidades individuales de cada persona, o de cada hipoacúsico, o de cada sordo. Y para comenzar con nuestro tema vamos a intentar descubrir qué es la hipoacusia o disminución auditiva. La hipoacusia, sordera o deficiencia auditiva es un trastorno sensorial. Es un síntoma y no una enfermedad. Y consiste en la incapacidad parcial o total de escuchar ciertos sonidos. Y en esa incapacidad de escuchar algunos sonidos radica una diversidad enorme. Algunos tienen dificultad para percibir sonidos graves, es decir, sonidos graves. Otros para diferenciar intensidades suaves o intensidades fuertes. Otros tienen problemas para detectar o identificar palabras o para distinguir si habla un hombre o una mujer. Puede presentarse de forma unilateral, como es mi caso, cuando afecta un solo oído, o ser bilateral cuando ambos oídos están afectados. Por la zona afectada del oído se cataloga en conductiva, neurosensorial o mixta. La hipoacusia conductiva o hipoacusia de conducción es aquella que involucra el oído externo y medio. El oído externo es aquella porción que recibe el sonido y está formado por el pabellón, el conducto auditivo, el tímpano. Por su parte, el oído medio es aquella parte del oído que transmite las vibraciones y está formado por 3 huesecillos del oído que ustedes habrán escuchado nombrar: la cavidad timpánica, la ventana oval y la trompa de Eustaquio. Esta capacidad parcial auditiva se desarrolla porque existe un bloqueo para que el sonido pase del oído externo al oído interno. Y esto es debido a alteraciones en la transmisión de las ondas sonoras de una región a otra. Suele estar relacionada con infecciones como la otitis, con malformaciones congénitas, con traumatismos, con acumulación de líquido, crecimiento anómalo de huesos, acumulación de cerumen e incluso algún tumor benigno. Por su parte, la hipoacusia neurosensorial, que es la que yo tengo, es aquella que involucra al oído interno, la región que transforma las vibraciones acústicas en impulsos nerviosos que serán transmitidas luego al nervio auditivo y al cerebro.
Aquí la discapacidad auditiva se desarrolla como consecuencia de dificultades para que las células ciliadas, que son unos pelitos, transmitan las vibraciones a las neuronas o de que estas neuronas generen señales nerviosas. Aparece por problemas en la cóclea. La cóclea es esa estructura en forma de espiral que amplifica las vibraciones, es decir, el martillo, el yunque y el estribo le pegan a la cóclea que está llena de líquido. Por dentro están estas células ciliadas y estas células ciliadas lo que van a hacer es transformar ese movimiento que se genera por el movimiento del líquido y las células y lo transforma en impulso eléctrico, ¿sí? Puede ser de naturaleza congénita, que puede estar presente desde el nacimiento, significa eso, ya sea por una herencia o por una anomalía en el desarrollo fetal, o también de naturaleza adquirida. También puede ser por traumatismos, envejecimiento, esto es natural con el envejecimiento, o por la administración de medicamentos ototóxicos, como en mi caso. También puede ser provocada esta hipoacusia adquirida neurosensorial por la exposición prolongada a ruidos fuertes e incluso por el desarrollo de un tumor en el nervio auditivo. Entonces, la clasificación de la hipoacusia por su intensidad puede ser hipoacusia ligera, donde hay una pérdida tonal entre 21 y 40 decibeles. Esto es cuando el alumno, vamos a notar en el aula que el alumno muestra dificultades para percibir en ambientes ruidosos o captar sonidos muy bajos o lejanos. Quiero que ustedes entiendan que 21 o 40 decibeles es, 21 decibeles es el sonido que se percibe en una biblioteca. Es decir, que un alumno no va a escuchar en el contexto de una biblioteca o en el contexto de susurros. Esta hipoacusia es fácilmente, pasa desapercibida fácilmente en niños pequeños o en personas adultas también. A corto plazo, en las personas pequeñas, afecta su expresión oral, la adquisición de la lectoescritura y el rendimiento escolar. Luego tenemos la hipoacusia moderada, que es una pérdida entre 41 y 70 decibeles. Para que ustedes entiendan qué es esto de 40 a 60 decibeles, 70 decibeles. 60 decibeles es el volumen, por decirlo de alguna manera, son los decibeles a los que nosotros hablamos en una conversación tranquila y calmada. Aquí el alumno necesita que se le hable con un tono más elevado para poder captar la información. Cuando la pérdida auditiva es prelocutiva, es decir, antes de que el niño haya aprendido a hablar, va a mostrar notables déficits en el área del lenguaje fonético, semántico y sintáctico, y va a necesitar ayuda de audífonos, implantes o algún sistema de FM durante las clases. Luego tenemos a la hipoacusia severa, donde tenemos una pérdida de entre 71 y 90 decibeles. 71 y 90 decibeles es más o menos el ruido que percibimos o la sonoridad que percibimos al estar en una calle con tráfico o estar en algún lugar que se brinda una conferencia, pero estamos al lado de una ventana y donde pasan colectivos y autos. O también podría ser, por ejemplo, en algún centro comercial o en alguna restaurante. La persona aquí que tiene hipoacusia severa percibe solo los ruidos fuertes y las palabras siempre que se le hable cerca al oído. Aquí el desarrollo del lenguaje oral es muy limitado, por ende el alumno necesita audífonos, trabajar con un logopeda, un apoyo pedagógico
y adquirir la lengua de señas en algunos casos. Por último, tenemos a la hipoacusia profunda, que es una pérdida auditiva de entre 91 y 120 decibeles. Eh, a los 120 decibeles está el umbral del dolor, ¿sí? Entonces, entre 91, 100, 110 decibeles podemos situar el ruido que percibimos, por ejemplo, cuando despega un avión. Con maquinarias de esas que trabajan en las calles y rompen las calles, el pavimento o el cemento. Con esta hipoacusia profunda, el alumno no percibe el habla, no desarrolla el lenguaje oral de manera espontánea y va a necesitar sí o sí aparatos auditivos, el uso de amplificadores, aprender lenguaje de señas y una intervención terapéutica y pedagógica personalizada y continua. Existen soluciones tecnológicas para la hipoacusia y estos son los implantes cocleares, los audífonos, los implantes de autotransmisión. Voy a contarles brevemente mi historia, como supe que era totalmente sorda del oído izquierdo, y voy a contarles también lo duro que es para una persona con discapacidad o lo desconcertante que es vivir el día a día. Bien, yo me dedico a la música desde que tengo 10 años. Em, Profesionalmente diría, porque entré en el coro de niños y jóvenes de la Universidad Nacional de San Juan. Un poquito antes de eso, pero en mi casa siempre había habido música, siempre se había hecho música. Un poco antes de eso, en casa mis papás empiezan a notar que yo giro la cabeza para escuchar, giro todo el tiempo, cambio de ubicación. Entonces empezamos con la larga visita a los médicos, a los otorrinolaringólogos, a los foniatras. ¿Qué sucede? Que en San Juan me hacen un mal diagnóstico o por lo menos me dan un panorama demasiado oscuro. A mi mamá le dicen que tiene que aprender lengua de señas y por las dudas, como además tengo una hermana gemela, le dicen que ella también se va a quedar sorda. Así que, bueno, es como por contagio, no lo sé. Em, Empezamos buscando y terminamos por recomendación de Graciela Schwartz, una gran fonoaudióloga y vocóloga de San Juan, terminamos en Córdoba con el doctor Carlos Curet. Después de años de audiometrías, logoaudiometrías, impedanciometrías, un gasto enorme de recursos, de energía. Bueno, el doctor Curet en una tarde llega a mi diagnóstico y él entiende, viendo mi historia clínica, que yo he perdido las células ciliadas, fueron quemadas por ototoxicidad, es decir, por un remedio que se llama gentamicina y que hoy está prácticamente retirado del mercado, se otorga solamente en casos donde es necesario para poder seguir viviendo, ¿no? Bueno, él determina que esta gentamicina es lo que quemó las células ciliadas que hay dentro de mi cóclea, por lo tanto, el daño en mí es un daño en el oído interno. Em, Viví toda mi vida, desde los 12 años que tuve el diagnóstico hasta los 30 años, em, normalmente porque mi normalidad era escuchar de la manera que escuchaba y bueno, a partir del año 2015 tuve un trauma acústico porque, bueno, siempre me dediqué desde muy chiquita, como les dije, a los coros. Luego entré al coro universitario de la Universidad Nacional de San Juan y empecé a estudiar la carrera de canto lírico. En el 2015 tengo un trauma acústico, es decir, que yo estaba cantando y de repente dejé de escuchar. Nuevamente volví con mi especialista, al que nunca dejé de ver y consultar periódicamente, y bueno, em, él infirió que yo
por haber estado expuesta a sonidos a muy altos decibeles, como es en mi trabajo, durante 2, 3 horas, durante todos los días, pero en una sala que no está acustizada ni preparada. Ustedes tienen que imaginar que, bueno, es un coro que tiene entre 60, 80 cantantes y, bueno, el volumen ahí es abrumador, ¿no? Con un solo oído yo sobrecargué el oído que escuchaba y, bueno, eso fue generando cierto daño en las células ciliadas del otro oído, del oído sano. Para hacerlo corto, en el año 2008 entró a un programa de implante coclear. Mi médico entiende que si yo me dediqué a la música, esa parte del cerebro que se enciende, digamos, en una tomografía, se enciende cuando uno está evocando un recuerdo auditivo, cuando está escuchando música. Por más que el oído izquierdo no escuchara absolutamente nada, el cerebro se iba a iluminar de la misma manera. Porque justamente el daño no fue congénito, sino que fue adquirido. Esto me hace capaz de poder ingresar a este programa de implantes cocleares y me implanto en el año 2020, después de una larga paso por la justicia para que la obra social le admita y compre el aparato. En el año 2021 me encienden el aparato, me encienden el implante coclear y voy a contarles brevemente cómo es el implante coclear. Esto es un implante coclear. Es un pequeño dispositivo electrónico que se implanta en el oído interno para ayudar a las personas con déficit auditivo grave, ¿no? A diferencia de los audífonos, no amplifica el sonido. Esos que usan las personas mayores cuando van dejando de hablar. Bueno, esto es distinto. Lo que hace el implante coclear es que codifica el sonido, permite escuchar incluso a personas con problemas auditivos graves en el tímpano. Como pueden observar aquí el implante coclear, esto es la parte de la bobina, esto va insertado dentro del cráneo. Se hace una mosquita en el cráneo y luego se inserta en el cráneo. Y esta otra parte son lo que se llaman electrodos. Este dispositivo es el dispositivo externo que se pone detrás de la oreja. Este cablecito, acá hay un gran imán. Y esta bobina, lo que ven ustedes ahí, es un imán. Entonces, esta parte externa se adhiere a la parte del cráneo que contiene el imán y por aquí están los sensores y los micrófonos para poder tomar el sonido del exterior. Como habíamos dicho, tiene esta parte externa. Aquí lo pueden ver en otra toma. Esta parte se conecta y se adhiere al cráneo. Este es el superimán del que les hablé. Y esta es la parte retroauricular que simplemente se cuelga detrás del oído. Y así, por dentro, es como pasan los electrodos, esos cablecitos maravillosos que la tecnología ha hecho posible, y entran en la cóclea. Ven aquí el caracol. Esos puntitos que se pueden observar son los electrodos. Son los encargados de llevar la electricidad al nervio auditivo. Bueno, esta operación fue formidable para mí. Fue el mejor día de mi vida y el peor día de mi vida cuando lo encendieron y luego vamos a ver por qué. Sin el implante se pierde la estereofonía. Una persona que es hipoacúsica unilateral como yo y necesita este dispositivo para poder escuchar, entiende que es discapacitada, porque sin el implante coclear que tengo puesto en este momento, se pierde la estereofonía, es decir, se escucha en mono. ¿Y esto qué significa? Que uno en el día a día no va a poder identificar la fuente que emite el sonido. Si viene de atrás,
si viene de los costados, si viene de adelante, y yo siempre voy a tener que tratar de identificar visualmente cuál es esa fuente sonora para poder prestarle completa atención. Y esto ya de por sí nos va dando un indicio. Esto genera un desgaste en la atención, un cansancio. De ahí surge una palabra muy interesante, que es que para poder encajar uno tiene que adaptarse, pero es muy fácil pasar a la sobreadaptación. Y por esto me gusta decir que la hipoacusia es la discapacidad que no se ve. Es una discapacidad que no se ve. Ustedes, si yo no se los hubiera contado, probablemente nunca podrían haber inferido que yo soy una persona hipoacúsica o que tengo graves problemas para escuchar o para manejarme en algún entorno. Vamos a pasar a la discapacidad auditiva en el aula. ¿Qué sucede cuando tenemos un alumno con discapacidad auditiva? La educación inclusiva posibilita que los alumnos con discapacidad puedan acceder al aula ordinaria y beneficiarse de las oportunidades educativas que todos los oyentes tienen, ¿no? Y algo todavía más importante, ser integrantes de nuestra sociedad. Eso es lo que permite la educación inclusiva. La inclusión de alumnos con discapacidad supone importantes cambios en la organización de las instituciones. Supone adaptaciones curriculares, la implementación de métodos didácticos más flexibles y funcionales y la incorporación de docentes expertos. Y es que el alumnado con discapacidad auditiva, además de sus limitaciones para acceder al lenguaje, posee otra dificultad añadida para el educador: su heterogeneidad. Cada discapacitado auditivo tiene problemáticas que son únicas, inherentes a su condición. Y aquí me voy a detener un poquito. ¿A qué me refiero con estas capacidades o estas problemáticas inherentes? Es probable que la discapacidad auditiva haya generado en las personas hipoacúsicas de larga data o también de corta data, porque se generan día a día, estamos expuestos también a problemáticas como la pérdida auditiva súbita, ¿no? Esto puede generar problemas graves de ansiedad, problemas graves de estrés, problemas de tinnitus. Tinnitus son esos ruidos que nosotros escuchamos al principio de la grabación, ¿se acuerdan? Imagínense ustedes ahora teniendo que escucharme a mí mientras están escuchando este sonido, y este sonido está dentro de la cabeza de uno, ¿no? Es un sonido que perturba. Y este sonido perturba mucho, mucho, mucho más, y vuelven estos pitidos. Bueno, así es como escucho yo particularmente, acaban de entrar en mi cabeza, pero acaban de entrar en la cabeza de muchos hipoacúsicos también. Entonces se imaginarán que estos sonidos que están dentro, que no los escucha el resto de las personas, hacen que en uno genere intranquilidad, inseguridad. Y un montón de mecanismos para autorregularse emocionalmente que no siempre son percibidos, ¿no? Como uno no tiene una discapacidad que genera inmediatamente una empatía, porque es muy difícil explicar, escucho pero no escucho también. Escucho pero me invento la mitad de las palabras de lo que dice mi interlocutor. Escucho pero tengo que estar pensando y razonando palabra por palabra lo que está diciendo para poder unirlo en un discurso, porque hay palabras que se me pierden, entonces tengo que concentrarme si esta palabra, si dijo perro o dijo peso o dijo pelo, ¿sí? Porque son cosas muy sutiles dentro del habla. Bueno, por el contexto que venía diciendo, es más fácil que diga perro, pelo o peso, o, ¿sí? Bueno, a esto es lo que me refiero con la heterogeneidad de las personas con discapacidad auditiva.
¿Cuáles son las necesidades especiales que ustedes van a encontrar en los alumnos hipoacúsicos? Primero es la adquisición temprana de un sistema de comunicación, ¿sí? En el caso de que sean, como les dije, niños o hipoacúsicos severos, van a necesitar adquirir un sistema de comunicación, ya sea a través del lenguaje de señas, del lenguaje bimodal o de las palabras acomodadas. También van a necesitar aprendizaje de lenguaje oral con apoyos visuales. Esto es decir, ustedes tendrían que estar escuchando esto, pero con un subtitulado, si fueran hipoacúsicos todos. La otra necesidad muy importante del alumno hipoacúsico es que tiene que ver un compromiso del docente con el aprovechamiento de los restos auditivos del niño. Es decir, no lo vamos a saturar de sonidos, no lo vamos a saturar con música muy fuerte en el aula, no lo vamos a saturar con los toc-tocs, porque necesitamos que ese chico no pierda lo que aún le queda de audición. Y también el chico va a necesitar un trabajo continuo de articulación fonética, es decir, una rehabilitación continua para el resto de su vida. Cuando un alumno con discapacidad auditiva no tiene buena comunicación, cuando no puede escuchar bien, va a ser que no pueda responder correctamente. Va a ser que su aprendizaje conceptual a través del lenguaje sea limitado. Su desarrollo cognitivo, por ende, también va a ser más lento. Y es muy difícil, a veces vergonzoso, tratar de explicar esto, ¿no? No significa que sea menos inteligente, significa que su proceso para comprender la idea final de lo que se está diciendo, sumado a todos los estímulos que se están desarrollando, suscitando en el aula, van a hacer que la persona hipoacúsica tenga que estar atenta a absolutamente a todo y tenga que discriminar específicamente lo que necesita para poder comprender y tener un discurso coherente, ¿no? Y para tener una idea acabada de lo que dice el docente, de lo que comentan o preguntan los alumnos, porque siempre, si no, se irá quedando como por detrás. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? La adquisición del juego simbólico también se va a ver afectada en los niños, va a ser más tardía, según las investigaciones de Marqués y Coles en 1995. Incluso en los niños que ya van a poder acceder al implante coclear. Entonces no cabe duda que el primer objetivo de la intervención en estos alumnos será la adquisición de las competencias lingüísticas como base fundamental para su desarrollo intelectual y socioemocional y la mejora del rendimiento académico. Este objetivo se va a traducir en cuidar las condiciones acústicas del aula, en utilizar sistemas de frecuencia modulada, sentar al niño cerca del profesor e intentar controlar los niveles del ruido. También es importante establecer una buena comunicación verbal con el niño, hacerlo frente a frente, hablarle de frente, con apoyo gestual. Uno se basa mucho, la mitad de la comunicación es no verbal. Entonces, el chico si nosotros le hablamos de frente, el chico, el adulto mayor, si le hablamos de frente va a poder apoyarse en la lectura labial, va a poder apoyarse en la gestualidad, va a poder entender el contexto en el que le estoy diciendo las pocas palabras que escucha o todas. Vamos a tener que fomentar la participación en las actividades del aula. Vamos a tener que ayudar a sociabilizarlo.
comunicación y coordinación continuada del profesor con el equipo profesional que atiende al alumno y con la familia del alumno también. Y vamos a llegar a la parte de la adaptación curricular, que para los alumnos con discapacidad es fundamental en su desarrollo al adecuar el entorno educativo, los materiales didácticos y las actividades de clase. Se les permite participar plenamente en la vida escolar y desarrollar sus habilidades y conocimientos. Además, esta adaptación curricular les ayuda a mejorar su autoestima, a sentirse más integrados en la comunidad educativa. La persona hipoacúsica tiene una percepción distorsionada del entorno, por ende de sí misma. A menudo va a ser una persona que necesite apoyarse en el otro, preguntando qué dije, estoy hablando muy fuerte, estoy hablando muy despacio. Hay otros hipoacúsicos que, por el contrario, van a hablar demasiado fuerte a los gritos y continuamente se le va a decir, "Oh, no grites, no hables tan fuerte, hey, te van a escuchar los demás", ¿no? Estas son las cosas a las que la persona con discapacidad auditiva se enfrenta a diario. ¿Y qué necesitamos para esta adaptación curricular? Necesitamos docentes como ustedes, interesados en aprender herramientas, las herramientas que necesita el hipoacúsico, sabiendo que cada uno va a ser único. Alguno tendrá más o menos tolerancia a ambientes abrumadores, necesitará hacer recreos o descansos auditivos otro, y esto es tanto si está implantado, si está con audífonos o si todavía no pudo acceder a ellos. Las claves para la adaptación curricular es la accesibilidad. Es para que puedan disponer de materiales didácticos, adaptarlos a su nivel de comprensión, a los tiempos de comprensión, con libros con ilustraciones o gráficos, eh, presentaciones que sean visuales, materiales multimedia con subtitulado, como hemos dicho. También se debe ajustar las actividades de la clase y los exámenes para que sean accesibles. Esto es, por ejemplo, un ejemplo que a mí siempre me gusta dar porque fueron muy comprensivos mis docentes en la cátedra de Historia de la Música. Mis profesores, cuando yo fui a hablar de mi problemática, ellos entendieron que yo estaba recién implantada, hacía muy poco. Igual esto, bueno, esto amerita otro capítulo, ¿no? Esto de estar recién implantado, hemos dicho que el implante lo que genera, la audición que genera son estimulaciones eléctricas y cada tanto el implantado tiene que ir a recalibrar su aparato, es decir, que va a pasar cada vez más energía, más potencia a esos electrodos y eso de tanto en tanto va a generar una nueva problemática y el hipoacúsico va a tener que empezar a volver a empezar, por decirlo de alguna manera, empezar desde esa nueva calibración a redescubrir nuevamente todos los sonidos. Va a ser un poco menos lento que la primera vez, que la vez inicial del encendido, pero cada vez que haya una calibración, el hipoacúsico va a estar mucho más sensibilizado. Entonces, esto de ajustar las actividades de la clase, ¿no? Como, por ejemplo, si voy a escuchar música, lo que hacían mis docentes era, ellos entendían que yo tenía una sensibilidad específica, que me cansaba, que no podía tolerar ciertos sonidos. Entonces me decían, mañana vamos a escuchar Mahler, mañana vamos a escuchar Wagner y vamos a escuchar esto y esto y esto. Y me lo decían unas horas antes para que yo pudiera descansar, llegar a la clase con las horas de sueño necesarias, para que yo pudiera también eh, escuchar esos sonidos previamente y no asustarme. No asustarme cuando de repente estoy en la clase y empiezan a sonar la orquesta en tutti. eh, y eso me detone un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, ¿no? Entonces, esto fue excelentemente bien manejado por mis docentes eh, y se los voy a agradecer toda la vida, porque eso permitió mi reinserción en el ámbito académico, mi reinserción como alumna, ya que no
no sabía cuando me implantaron, recién ahí lo supe, no sabía que era tan sorda. No sabía que se me pasaba el 70% de lo que escucho ahora, no lo escuchaba antes. Entonces, a partir de ahí, mi relación con el estudio también cantó. Antes era una relación memorística y entendí que gran parte de eso se debía a que yo no podía entender absolutamente todo, no podía escuchar absolutamente todo. En el caso de la música, no podía trabajar con la superposición de planos auditivos, ¿sí? O sea, mi cerebro hacía magia, escuchaba un pedacito de una cosa, otro pedacito de otra, otro pedacito de otra y hacía un mapeo. Pero luego poniéndome el implante entendí que eran planos sonoros diferentes que mi cerebro se había encargado de unir en una sola pieza musical, en un solo mapa auditivo. Bueno, en cuanto a la comunicación, resulta crucial que los alumnos con discapacidad puedan comunicarse con los docentes, como acabo de decir, y con los compañeros de la clase de forma efectiva también, porque esto va a hacer que yo pueda pedirle a mis compañeros no conversen, no cuchicheen, o sea, necesito un aula que esté medianamente en calma, no hagas ruido con la lapicera, no golpees, no golpees el lápiz en la mesa, en el pupitre, o, ¿sí? Porque todo eso me distrae o hace que yo no pueda, interfiere con lo que yo quiero escuchar necesito escuchar del profesor o del ejemplo musical o auditivo. Se deben utilizar herramientas como posibilitar la lectura labial o estructuras de comunicación aumentativa y alternativa, como hemos dicho, ¿no? Vienen unos dispositivos que son un aeromagnético, como este que tengo aquí. Esto es un aeromagnético, ¿sí? Se coloca alrededor del cuello, se enciende, se parea con el dispositivo auditivo que tengo eh, y con la señal que va a emitir un micrófono que va a tener el docente. Esto permite que yo pueda escuchar, esto me va a facilitar, digamos, la comprensión, porque si hay mucho ruido en el entorno en el que yo estoy, esto va a hacer que el sonido entre directamente a, a mi cóclea, a mi nervio auditivo y a mi cerebro. Voy a poder escuchar por dentro, más allá de todo el bullicio que haya. ¿Mm? El entorno educativo debe estar configurado también según las necesidades de estos alumnos. Esto incluye la disposición del mobiliario, es decir, si ustedes quieren una clase súper amena, pero la disposición del mobiliario está en ronda, yo voy a tener que estar mirando todo el tiempo dónde está la persona que habla. ¿Mm? Hay veces que esa disposición en ronda o en semicírculo hace que yo no pueda eh, prestarle atención a todo el mundo. En cambio, si nosotros estamos sentados o frente a frente o de la manera tradicional los bancos están puestos uno detrás del otro, yo como hipoacúsico puedo darme vuelta, identificar la fuente sonora. Si la persona que va a seguir hablando no habla muy bien, no se le entiende lo que habla, lo que sea, yo me puedo acompañar como he hablado antes, de la gestualidad y del lenguaje, de la lectura labial. Um, el apoyo auditivo para alcanzar los objetivos académicos, el estudiante con discapacidad va a necesitar ese sostén adicional. Los maestros deben estar preparados para proporcionar ese soporte. Es decir, si yo tengo un docente que es deambulador, si tengo un docente que es deambulador y le gusta mucho pasearse en un aula que tenga algún alumno con discapacidad auditiva, este alumno va a tener que seguirlo continuamente. Si se da de vuelta para la pizarra, va a dejar de escucharlo, ¿sí? Entonces son todas pequeñas cositas pequeñas grandes cositas, porque a veces es muy molesto decirle a una persona un docente que se calma, se autorregula emocionalmente también, porque uno tiene que entender del otro lado, caminando, ¿sí? Pero bueno, eso, si el docente camina, me va a impedir que yo pueda seguirle todo el discurso verbal.
En resumen, la adaptación curricular es esencial para garantizar esta inclusión que estamos pidiendo y el éxito académico de los alumnos con discapacidad auditiva. Pero además de esta medida extraordinaria en los casos que sea necesario, el centro tendrá que tomar acciones como contar con un logopeda, el colegio, ¿no? El centro educativo. Contar con un logopeda, contar con docentes de apoyo especializado en educación especial o en concreto en discapacidades sensoriales. Hemos hablado entonces de la adaptación curricular. La accesibilidad es importante, que estos alumnos, como había dicho antes, puedan contar con estos materiales didácticos antes de la clase. Presentaciones visuales de las clases, videos subtitulados, actividad de clases especialmente diseñadas, con colores que el alumno pueda leer también, ¿no? Porque hemos dicho que es muy importante el apoyo visual. Evaluaciones adecuadas para la discapacidad. Es decir, si nosotros proponemos una evaluación que va a ser un debate, bueno, es probable que la persona con discapacidad auditiva no pueda seguir el debate, se abrume demasiado, todos hablen a la vez si no está bien organizado. Bueno, estas son las adaptaciones curriculares que se necesitan para que el hipoacúsico tenga una verdadera accesibilidad. En cuanto a la comunicación, lo hemos dicho, ¿no? Los subtítulos online u offline, una articulación que permita una correcta lectura labial. Estructuras de comunicación aumentativa, también lo hemos hablado, aeromagnético, PowerPoints, sistemas de FM y, por último, la anticipación que ya también les mencioné. El entorno educativo tiene que tener ciertas características, la disposición del mobiliario, como les he dicho, tiene que tener una buena iluminación. Las aulas tienen que tener una buena acústica, deben eliminarse las barreras arquitectónicas, es decir, si yo tengo un aula que tiene un montón de columnas en el medio o que tiene recovecos o que esto va a dificultar que todos los alumnos puedan observar a la persona que va a disertar o puedan atender perfectamente bien a la clase. Y para que la adaptación curricular sea efectiva en el entorno educativo, debo contar con los recursos tecnológicos adecuados. Se voy a presentar un PowerPoint que básico, ¿no? Son cosas básicas, pero que a veces se nos pasan de largo, que la habitación esté correctamente oscurecida, por ejemplo. Y por último, el apoyo educativo. Los estudiantes con discapacidad auditiva pueden necesitar un sostén académico adicional, ¿no? Los maestros deben estar preparados para proporcionar este soporte. Por ejemplo, adaptar el ritmo de la enseñanza. Hemos dicho que el hipoacúsico implantado coclear y no implantado muchas veces va a necesitar hacer uso de estos recreos o descansos auditivos porque el entorno es muy abrumador, porque la estimulación externa es muy abrumadora, porque hay tantas cosas a las que tengo que prestarle atención que no me puedo concentrar en un solo discurso que es el que está diciendo el profesor, y si a eso le agrego a un interlocutor, a un alumno, etcétera, bueno, esto va a requerir por parte del alumno que sea consciente y de un docente, un alumno que sea consciente de que tiene que tomarse un recreo auditivo, tiene que salir, despejar su cabeza. Y a un docente que se lo permita. Y un docente no solo que se lo permita cuando el alumno lo pida, sino un docente que lo inste, porque probablemente el implantado auditivo, generalmente los adultos, es quien mayormente lo sufren por las convenciones sociales. Uno no anda pidiendo, es como ir al baño ¿no? Cada 45 minutos. ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño? No. El hipoacúsico necesita decir,
puedo salir, que necesito un recreo auditivo, puedo salir y esto se vuelve a veces una carga. Entonces necesitamos de un docente atento que pueda proporcionarle ese espacio y esa confianza para que el hipoacúsico pueda decir con una sola mirada, me retiro del aula y está todo bien. Esto claramente va a retrasar el ritmo de la enseñanza, pero por parte de del docente entender que esto rápidamente se puede revertir cuando la persona baja el nivel de estrés, de ansiedad y puede volver a concentrarse. Entonces, bueno, esto es, ¿no? Conversar de estos regímenes especiales de cursado y de evaluaciones que hemos dicho, ¿no? Una evaluación que no sea debate, una evaluación que pueda ser verbalmente, cara a cara con el profesor, que pueda entender que cognitivamente la persona se abruma porque tiene muchos sonidos dentro de la cabeza, aunque no escucha lo de afuera, escucha por dentro todos esos sonidos que hemos dicho al principio, que son el tinnitus. Y vamos a necesitar también un seguimiento institucional constante. Esto no es solamente una carga para el docente, no debería serlo. La institución educativa debe acompañar, asistir, formar al docente y darle las herramientas, si no las conoce, para que pueda trabajar libremente con una persona con hipoacusia. Y esto es proporcionarle todas las herramientas y también hacer una evaluación. Si la persona con hipoacusia ingresó al sistema educativo, si pudo permanecer en él y si pudo egresar. Estos son los controles o los seguimientos institucionales constantes que deben haber. Por último, tenemos que tener en cuenta cómo es la acústica en el aula, para que sea fácil la inteligibilidad de la palabra y la claridad musical. Tenemos que entender que hay factores físicos, hay ruidos de fondo versus el nivel sonoro. Yo les hablaba de estos planos auditivos. Hay reverberación en algunas aulas. Estos son fenómenos acústicos, ¿sí? Cómo habla el hablante y cómo oye el oyente. Si hay sistemas de sonido, cuáles son las normativas vigentes. Hay soluciones simples. ¿Cuáles son las actitudes que tiene que tomar el docente? ¿Cuál es la distancia que tiene que haber entre quien emite el sonido, el docente, y el receptor? Si yo entiendo esa distancia, voy a entender que si tengo una sala magna, una aula magna para dar una clase, bueno, deberé usar un dispositivo que amplifique mi sonoridad, mi voz, ¿no? También tengo que entender que tiene que evitarse ruidos innecesarios, el hablar en simultáneo, en ambientes que no estén preparados. Se debe consultar e incluir siempre a un profesional de la acústica cuando se vaya a encarar un proyecto edilicio nuevo. Y se deben diseñar e instalar en el aula fonoabsorbentes económicos. Esto es decir que si el aula es muy reverberante porque tengo los techos muy altos, porque es un aula gigante, bueno, hay paneles acústicos que lo que hacen es absorber esa reverberación para que el sonido no choque continuamente como en un eco eterno y que eso lo único que hace es distorsionar el mensaje inicial. Los factores físicos, entonces, hay que cuidarlos: el ruido de fondo, la reverberación, las normativas, buscar situaciones y soluciones simples a las problemáticas que tengo. Cuidar siempre la distancia entre el oyente y el hablante. Buscar apoyo de sistema de sonido. Y bueno, con esto voy a concluir mi disertación. Espero que haya sido enriquecedor para ustedes y confío en que si alguno de ustedes no puede, tiene alguna duda, se quedó con alguna duda, puede acercármelas a través de Gerardo. Contarles también que yo específicamente en este año he pasado por un proceso muy importante en el que al principio
se incrementaron mis acúfenos. Esto me llevó a tener una primera licencia, a consultar con mis especialistas, a pensar que iba a tener que dejar de trabajar, a retirarme, a tener un retiro por discapacidad. Y luego de muchos estudios y muchos meses fuera del aula, fuera de mi entorno musical y de mi práctica musical cotidiana, que me llevó también esta lejanía, ¿no?, de la práctica musical, del trabajo y de todo, a caer en una gran depresión. Bueno, los estudios afortunadamente dijeron que no hay causas visibles eh, que digan que yo voy a perder la audición, y esto genera nuevamente, bueno, inestabilidad emocional, problemas psicológicos, insomnio, inseguridades de todo tipo. No voy a perder la audición, pero tengo que acostumbrarme a escuchar con estos sonidos que les presenté al inicio de la grabación. Y tengo que seguir con mi vida adelante. Tengo un gran equipo de gente que me ayuda, de gente que me rehabilita todas las semanas. Una fonoaudióloga que hace las veces de amiga, de logopeda, de docente, porque me explica cada una de las problemáticas que voy teniendo. También hace de psicóloga, aunque tengo mi maravillosa psicóloga cognitivo-conductual. Bueno, tengo estos soportes. Decirles que estoy de licencia, por eso no he podido acercarme y estar con ustedes presencialmente hoy. Ha sido también muy difícil eh, plantear todo esto, porque es como una autorreferencia continua y uno lo que quiere hacer es salir de la discapacidad y salir de la victimización y ponerle toda la pila para volver a reinsertarse en el ámbito laboral. Pero hay veces que bueno, que no se puede, o que hay que esperar tiempos, hay que esperar procesos. Eso es complejo también entenderlo. Así que bueno, decirles que vivir con hipoacusia es complicado. Someterse a un implante coclear es complicado, es maravilloso empezar a escuchar, pero es complejo, es muy complejo entender que lo que uno escuchaba es muchísimo más que eso. Salir del status quo, salir del confort. Ahora me va a molestar la moto que pasa, me va a molestar la risa de los niños, me van a molestar las heces porque son frecuencias muy agudas. Y bueno, todo tiene que partir por una comprensión de la persona que tenemos enfrente. Para el hipoacúsico, eh, me gustaría que ustedes sean capaces de recordarle al hipoacúsico que es un proceso y que ellos también van a tener que tenerse paciencia, adaptarse a cada uno de estos momentos por los que vaya atravesando su rehabilitación. Se puede, hace falta paciencia, comprensión, empatía y visibilización. Así que bueno, con esto me despido. Están invitados a hacer las consultas que sean necesarias y yo las responderé a la brevedad. Muchísimas gracias.